Hermanos, Iglesia del Remanente, hermanos que han escuchado, que han estado que han sido bendecidos por nuestras predicaciones, les damos la bienvenida a esta serie, a uno más de nuestros cultos, hermanos. Yo les invito, yo les animo a que se vayan conectando, a que tú que estás empezando a ver este video, compartas, que dejes que la palabra del Señor llegue a más personas. Es cierto que a causa de la contingencia por la pandemia del coronavirus no hemos podido hacer iglesias presenciales. Muchos ya han estado haciendo cultos presenciales y gloria a Dios por ellos, pero por ahora nosotros todavía tenemos que seguir aprovechando el uso de los medios para compartir la palabra. Queremos aprovecharla bien, que no lo vea nada más la gente que forma parte de nuestra congregación tal cual, sino que también lo vea toda persona que tenga necesidad. No tenemos idea de a quién puede llegarle esta palabra, a quién puede estar a punto de tomar la decisión del suicidio. No sabemos quién puede estar a punto de alejarse por completo de Dios. No sabemos quién tiene una completa necesidad de que su alma sea saciada, y una predicación compartida puede cambiarle la vida a una persona. Hermanos, yo les animo a que se vayan conectando. Muchas gracias a todos aquellos que nos han apoyado. Dios sabe que esto es para bendecir su alma. Dios sabe que esto es para edificarle, hermano. Hemos hecho esto con más amor, con mucho amor. Quisiera iniciar con una oración y consecuente a esto pasar al mensaje de la palabra. Padre, Dios, yo simplemente te doy muchas gracias. Padre, yo te doy gracias porque en medio de cualquier circunstancia, tú estás aquí con cada uno de mis hermanos. Tú estás aquí conmigo, al lado de mi vida, de la vida de mi familia. En el nombre de Jesús te damos gracias porque aunque el camino no ha sido fácil, aunque han habido muchas piedras en el camino de la vida cristiana, tú sigues aquí con nosotros, Dios. Te damos gracias porque aunque todo se ha puesto difícil, Dios, confiamos en que nuestra capacidad para entender tus tiempos no podemos hacerlo, no podemos entender por qué nos enfermamos de repente, por qué aparentemente no vemos respuesta o bendición en nuestra vida, pero tú sí lo sabes, que solamente eso nos baste, Dios, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no tengamos la capacidad para saber por qué tú haces las cosas. Simplemente confiamos en que tú tienes un propósito y tú tienes tus tiempos bien marcados para nuestra vida, para que nosotros crezcamos cada vez más. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que forman parte de mi congregación. Bendice, Señor, a la hermana Claudia, bendice a su familia, a Fanny y a Dayan. Bendice, Señor, al hermano Balsa, Dios. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos. Tú sabes sus necesidades. Ellos te las han expuesto una y otra vez. Y sabemos, Dios, yo tengo la convicción de lo que dice tu palabra es real y es eficaz. Tú no desprecias la oración, tú la guardas en tu corazón. En el nombre de Jesús, que ellos sientan ese aliento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz en el corazón que no se puede obtener en otro lado más que en tu presencia. En el nombre de Jesús, muchas gracias por esto. Padre, te pido que bendigas a la hermana Margarita Vadillo. Cuídala, Dios, que crezca en ti. Ayúdala a entender lo que a veces nos cuesta. Sana el corazón. Bendice a la hermana Marquita Moreno, Dios. Bendice a tu hija, bendice a tu sierva.
Bendice a toda mi congregación. Yo los pongo en tus manos, Dios, porque yo sé que tú a ellos los escogiste, Dios. Tú a ellos los escogiste para que vinieran a tu presencia. Lo que han vivido cada una de los miembros de mi iglesia, aunque ha sido difícil el trayecto, tú todo ya lo tenías planeado para que el día de hoy tengan la oportunidad de decir: Dios, aunque todo me falte, con todo me quiero gozar en ti, Dios de mi salvación. Te doy muchas gracias por esto. Muchas gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias porque estás aquí. Aleluya. Te pido, Dios, que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. Aunque tengamos problemas arrastrando, aunque tengamos mucho estrés y mucho desaliento por lo que nos pasó en el transcurso de la semana, que ahora eso quede en el pasado, que ahora eso quede como la menor de nuestras prioridades, porque aquí, Dios, lo primero siempre eres tú. Ante todo, Dios, queremos escuchar el consejo de la palabra, aunque tengamos tantas cosas encima arrastrando. Queremos darte a ti tu lugar. Permítenos, Dios, alabarte. No te separes de nuestro lado. Permítenos buscarte más y más, Dios, con un hambre y con una sed inmensa. Y que las cosas que vengan por añadidura vengan a su debido tiempo. Y vengan cuando tú lo quieres. Pero por ahora, nada más, únicamente déjanos buscarte. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por estar aquí. Amén. Dios. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Nuevamente hago la invitación. Les animo a que compartan este video, a que dejen que la palabra de Dios llegue a cada vez más personas, hermanos, que Dios les bendiga. Realmente siempre va a ser un honor compartir el mensaje de la palabra, tanto en púlpitos muy grandes, tanto en púlpitos más pequeños. Que eso sea lo de menor importancia. Lo importante sea siempre que una o dos almas sean edificadas, que sientan la presencia del Señor, que sepan una vez más de que Dios sigue aquí con cada uno de nosotros. Hermanos, quisiera llevarles al libro principal de nosotros como cristianos, especialmente nosotros como aquellos que siguen la doctrina pentecostal. Quisiera llevarlos y quisiera compartirles acerca de uno de los mandatos más importantes que nosotros tenemos como la luz del mundo, como la novia de Cristo, como la sal del mundo, hermanos. Le quiero llevar al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. A partir del versículo 7 iré leyendo. Usted puede marcar, usted puede seguirme con su vista desde donde quiera que esté. Simplemente quiero que escuche y preste atención a la palabra del Señor. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y crecía la palabra del Señor en gran manera, y en número los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando contra Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará costumbres que nos dio Moisés. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Estamos hablando, hermano, de Esteban, una persona, un siervo del Señor que
que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, que hacía grandes prodigios y grandes señales, nos dice la palabra. Pero este grupo de personas, grandemente por las palabras de Esteban, por sus enseñanzas, entonces conspiraron contra él. Y en el capítulo 7 empieza el transcurso de lo que es Esteban en un concilio. Él estaba siendo juzgado por las enseñanzas que él estaba dando a conocer. Hechos capítulo 7, versículo 54 y versículo 55. Y oyendo estas cosas, se endurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamo a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y el capítulo 8 empieza: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ir y predicar por todo el mundo. Le quiero hablar el día de hoy bajo el tema: acontecimientos que desafían al creyente a cumplir con la gran comisión. Gloria a Dios. Por gracia de Dios, tuvimos, de verdad hermanos, por pura gracia de Dios, tuvimos la oportunidad de iniciar lo que vendría siendo nuestro segundo año de formación ministerial en el Instituto Bíblico Magdiel. Iniciamos, hermanos, fue duro la pandemia, es cierto, no pudimos ir a hacer clases presenciales y mucho menos el internado. Y al igual que todos, estamos haciéndolo todo en modalidad en línea a través de aplicaciones como Classroom o Zoom. E iniciamos lo que es la materia de plantación de iglesias, y realmente es algo que me confrontó, hermano. Uno de los temas que tratábamos, hermano, era acerca de lo que le quiero hablar: ir y hacer discípulos a todo aquel. Nosotros somos bendecidos para bendecir, dar por gracia aquello que se nos fue dado. Por gracia, hermanos, sí me confrontaba esta enseñanza, porque las estadísticas, porque los experimentos sociales que hacen, porque el discernimiento que se ha observado, que han observado los ministros y los escritores y mucha gente que se dedica a estudiar la palabra de Dios y a ministrar a los demás, se dio cuenta de un problema muy grande que hay en la iglesia. Y es que la iglesia le ha dado mucho énfasis a tantas cosas de una manera impresionante, hermano. Realmente la iglesia ha sido de bendición dentro de su propio cuerpo eclesiástico. Pero, hermano, se han olvidado de algo muy importante. Muchas iglesias ya han dejado de ver con importancia el mandato especial que nos dio Jesús a cada uno de nosotros: ir y hacer discípulos. Muchos se han olvidado de la gran comisión. Y yo meditaba en la clase que nos estaban dando, y creo que Dios movió mi corazón de gran manera. Es por eso que le quiero dar a conocer este mensaje. Le quiero hablar, repito, bajo el tema: acontecimientos que desafían al creyente a cumplir con la gran comisión. Muchas veces nosotros estamos muy acomodados en nuestras iglesias. Muchas veces nosotros somos bendecidos por Dios de gran manera.
hago una recapitulación muy rápida acerca de nuestra vida en general como cristianos. Estábamos perdidos, Dios nos llamó a su presencia, venimos a Dios por la obra redentora de Jesús, y ahora estamos puestos, todo cristiano que esté bien encaminado y bien discipulado debe estar en una congregación, debe estar dentro de un templo, de una iglesia, debe tener un pastor, debe tener líderes, debe servir ahí. Es algo bueno, hermano. Pero muchas veces hemos dejado de lado el último mandato que nos dio Jesús. Hemos dejado de lado el mandato acerca de ser embajadores de Él, de ser la luz del mundo, de ser la sal de la tierra. En la cita anteriormente leída, se nos dan a conocer ciertos acontecimientos que tuvieron que surgir porque la iglesia no estaba cumpliendo con los mandatos que Jesucristo mismo les había encomendado. Y dichos acontecimientos, hermanos, cuando los investigo, me doy cuenta de que es algo que sigue influyendo hoy en día. Es por eso que el día de hoy hablaré de acontecimientos que desafían al creyente a cumplir con la gran comisión. Y dichos acontecimientos son los que, al terminar esta exposición bíblica, deben confrontar en gran manera nuestra alma. Pues podremos entender que cumplir con el mensaje, que ser embajadores de Cristo, que dar a conocer el Evangelio, es la misión más grande de la iglesia. El primer acontecimiento es recibir un llamado. Vámonos a Mateo, capítulo 28, a partir del versículo 16. Estamos hablando, hermanos, de el final del ministerio de Jesucristo. Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice Hechos en el capítulo 1, los primeros versículos, se nos dice que cuando Jesucristo resucitó, todavía estuvo 40 días, nos dice la palabra, caminando con sus discípulos, dando las últimas enseñanzas, hermano, ministrando por última vez. Y después de estos 40 días, Él se fue. Y llegamos a justo cuando se va. Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, a monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo vengo por vosotros. Y después, hermano, el evangelio termina, amén. Y estas palabras están también en los 4 evangelios que yacen en la Biblia. El último mandato, el gran mandamiento conocido así, es ir y hacer discípulos a cada una de las personas. Y ahora, pero hermanos, regresamos a lo que es Hechos, que es lo que pasó justo después de que Jesucristo ascendió de vuelta al cielo. Hechos capítulo 1, los primeros versículos nos hablan de que Jesucristo estuvo todavía caminando 40 días con sus discípulos, como ya lo dije hace un momento. Y dice la palabra que Jesucristo les dijo que ellos todavía no cumplieran con ese gran mandato, todavía no fueran y no salieran a ser grandes discípulos como Él les había mandado, hasta que venga el Consolador. Y dice la palabra que cuando el Espíritu Santo viniera, es ahí cuando me van a hacer y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. Jesucristo les había encomendado, pero les dijo que no se fueran, que todavía no evangelizaran, no hicieran misiones, absolutamente nada, si no tenían al Espíritu Santo con ellos.
Y sabes, es exactamente lo que pasa en nuestra vida cristiana hoy en día. Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo, tenemos el mandato, la obligación, por decirlo de alguna manera, por darle un sinónimo, un mandato que es hablarles a las demás personas acerca de Jesucristo. Pero no podemos hacerlo porque carecemos de respaldo espiritual. No podemos hacerlo porque, hermano, todavía no estamos muy preparados. Todavía no estamos siendo lo suficientemente discipulados como para empezar a realizar esta difícil tarea. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros nos empezamos a involucrar más en la iglesia, empezamos a crecer espiritualmente. Hoy en día yo veo muchas iglesias y genuinamente me gozo al ver estas iglesias. Hay una organización eclesiástica muy buena. Hay un mover del Espíritu Santo inefable, muy incuestionable. Algo hermoso, hermanos. Han salido líderes, han salido ministros, han salido intercesores que realmente se han desgarrado el alma para servir a Dios. Han habido, hermanos, muchos servicios en la iglesia, muchas enseñanzas, predicaciones hermosas, bíblicas, cristocéntricas. Es una bendición. Y la iglesia estaba así también. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a salir a evangelizar, la iglesia crecía en gran manera. Y en la predicación que dio el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo, se hicieron muchos cristianos, hermano. El Espíritu Santo bautizó a muchísima gente. Ellos se quedaron en Jerusalén y la iglesia prevalecía. Hechos capítulo 2, el versículo 46 dice: y perseverando cada día en la doctrina y partiendo el pan en las oraciones, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según a la necesidad de cada uno. Era hermoso, hermanos, lo que estaba sucediendo en aquel lugar, pero estaban fallando en un aspecto muy importante. Y es que Jesucristo les dijo que salieran a cumplir con la gran comisión, pero ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron, hermanos. Ellos se quedaron en Jerusalén. Y así igual, muchas veces en nuestra iglesia hay un mover del Espíritu Santo tremendo. Hay una organización hermosa. Las predicaciones están llenas de poder. Hay mucha gente sirviendo en el templo y eso es algo que me da gran gozo. Pero no cumplimos con un aspecto muy importante. No cumplimos con el gran mandato dado por Jesucristo hacia sus discípulos. No cumplimos con la gran comisión. Y esto es algo gravísimo, hermanos. Porque cuando esto no sucede, el evangelio no puede contenerse. Tiene que salir, tiene que explotar y tiene que expandirse, hermanos. Dios cuando estipula algo, lo cumple. Y cuando nosotros no le estamos echando ganas, cuando nosotros no nos estamos esmerando como deberíamos de hacerlo, la voluntad de Dios igual se cumple, pero a costas de sufrimiento, a costas de situaciones complicadas que vienen a nuestra vida, hermano. Y es lo mismo que le pasó a la iglesia. Pues llegamos, hermanos, a lo que es nuestra base bíblica, Hechos capítulo 6 y el capítulo 7. Se nos da a conocer la historia de este hombre, Esteban, un discípulo del Señor, lleno del Espíritu Santo. Hacía grandes prodigios y grandes señales también. Pero lo que él hablaba, lo que él profesaba, no le gustaba a un grupo religioso. No le gustaba, y entonces lo conspiraron contra él, argumentando que supuestamente había dicho cosas malas contra Moisés y contra Dios. Y lo llevaron a un concilio, hermano. Lo llevaron ante un juez, ante un jurado. Y el capítulo 7 se nos da a conocer una predicación tremenda
del apóstol, de este hombre Esteban en aquel lugar, dándonos a conocer que Dios no moraba únicamente en un solo lugar, sino que la presencia del Señor estaba en todos lados. Hermanos, la iglesia no debe cerrarse en cuatro paredes. La iglesia no debe estar en una burbuja. Tiene que salir de su zona de confort. Dios tiene que expandirse. Tiene que dar vueltas al mundo, hermano. No podemos contenerlo a un solo lugar. No es la voluntad de Dios que nos lo guardemos para nosotros. No es la voluntad de Dios que la iglesia no toque al mundo. Porque si la iglesia no toca al mundo, el mundo no se va a detener. El mundo va a terminar tocando la iglesia. Y esto, hermanos, iba a ser algo bien grave. Y dice la palabra que en este juicio contra Esteban se enojaron grandemente contra él y le sacaron a rastras de la ciudad. Lo apedrearon literalmente, hermanos. Lo lincharon como lo conocemos hoy en día. Y dice la palabra que él vio los cielos abiertos, que él les dijo: Dios, Señor, perdónales este pecado. Un modelo, este hombre. Y dijo que después de haber dicho esas palabras, durmió. ¿Qué quiere decir? Esteban murió apedreado. Esteban es conocido como el primer mártir del cristianismo. Pero la cosa no empezó ahí. Ya se había calentado la cosa contra los cristianos a causa de este suceso. Pero todo empeoró nuevamente. Nos dice la palabra que este hombre, Saulo de Tarso, Hechos capítulo 8, consentía en su muerte. Y dice la palabra que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron esparcidos por todas tierras de Judea, de Samaria. Hermanos, ¿a dónde dijo? ¿A dónde dijo que irían los que debían compartir el mensaje? A Judea, de Samaria, hasta lo último de la tierra. Hubo una gran persecución. Empezó una persecución, una tribulación tremenda para la iglesia del Señor, para la iglesia cristiana. Y es algo difícil. Imagínense, hermanos, vamos a ponerlos en los zapatos de estos hermanos nuestros en aquel tiempo. Imagínense, hermano, que tener que ser esparcidos de nuestras tierras, que nos estén persiguiendo para matarnos, para llevarnos a la cárcel. Ser cristiano, ser un hijo de Dios, ahora era un crimen, ahora era un delito, hermano. Era el peor de los crímenes. Y salieron y fueron esparcidos. Tuvieron que salir de Jerusalén, hermanos, y fueron a diferentes naciones, escondiéndose, porque los querían matar, los querían arrestar. Y aquellas personas, estos perseguidores, no los trataban bonito. Realmente era un martirio lo que ellos tenían que soportar a causa de seguir el evangelio de Jesús. Y esto es algo muy duro. Pero saben, muchas veces esto es muy necesario. Amén. ¿Cuántas veces hemos experimentado la gloria de Dios en gran manera en nuestras iglesias, en nuestras casas, en la intimidad? Pero no hemos expresado ese amor grande hacia las demás personas. Dios se asegura de que su voluntad siempre sea cumplida. Y cuando esto no pasa, pueden llegar momentos complicados. Y es que muchas veces, solamente cuando estamos a oscuras, es cuando realmente distinguimos las luces y allá. Y es cuando nos damos cuenta de que hemos hecho malas cosas. Quizás por eso tenemos algún familiar enfermo. Dígame, si usted no tuviera ese familiar enfermo que te está muriendo, ¿se atrevería aún así de hablarle de Jesús?
Simplemente pongo estas cosas sobre la mesa. Usted reflexiónelo, usted piénselo. Llegan momentos complicados que hacen que de alguna forma nosotros nos pongamos las pilas. Y es ahí cuando inicia el segundo acontecimiento que desafía al creyente a cumplir con la gran comisión. Y yo lo puse de esta manera: un catalizador. Un catalizador es conocido como una, en el área química, como una sustancia que cataliza, que acelera el movimiento de algo. Y es que Dios muchas veces actúa de esa manera en nuestra vida. ¿Cómo decirlo? Nos da un empujón para que de esa manera nosotros entendamos que hemos hecho malas cosas, y ahora que estamos pasando un mal rato, con sufrimiento quizás, en una situación económica mala quizás, en persecución, nos demos cuenta de que la voluntad de Dios tiene que hacerse. Y la voluntad de Dios no es algo que muchos de nosotros hacemos estando en la comodidad. Es algo realmente muy triste, hermanos, pero necesario. Son en situaciones complicadas en las que nosotros entendemos que la voluntad de Dios tiene que darse a conocer. Es triste, hermano, como muchos de nosotros ya no nos duele. Hemos desarrollado una falta de empatía terrible. Y cuando vemos a alguien hundida en el pecado, así como tú estuviste en el pecado, ya no sentimos nada. Es triste ver a aquel que se suicida, a aquella que está en las drogas, aquellos que se están divorciando, aquella que se está dejando golpear por su marido, aquel que vive sin esperanza, sin un propósito de vida, porque no ha conocido todavía, no tiene idea de que hay alguien que puede remediar ese sufrimiento, no hay alguien que no sabe que hay alguien que les puede dar la vida eterna. Nosotros estábamos perdidos, nosotros somos, mi maestro de teología nos dice así: somos unas viles cucarachas, pero Jesucristo vino a nosotros. Jesucristo nos rescató. Y así como nosotros, hay tanta gente que todavía necesita de Dios. Queda mucha gente. Ir y hacer discípulos por todos lados, hermano. ¿Qué tan conocido es usted? En su colonia, en su trabajo, en su escuela. En aquellos tiempos eran perseguidos, eran echados al Coliseo a causa del cristianismo. Hoy a mucha gente no se arriesga a perder ni a un amigo. Hoy mucha gente se abre y se echa para atrás cuando piensa en la idea de que todos lo van a ver diferente, de que todos le van a ver raro. Esto es realmente una vergüenza, y quiero que sepan que no me estoy exaltando, porque yo también pasé por lo mismo, y yo también tuve que entender a mano dura de que la voluntad de Dios tiene que hacerse. Amén. Así como hay muchos jóvenes hoy en día, yo también era uno de esos. Yo no soy especial, yo no sobresalgo sobre nadie. Yo también sentí vergüenza de Dios. Yo también dejé de lado que tenía que dar a conocer el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Y fueron situaciones complicadas las que me hicieron encaminarme y hacer la voluntad de Dios. Piensa, hermano, por un momento. La situación, dejemos de echarle la culpa a Dios, o echarle la culpa al diablo, al espíritu de esto, al espíritu de aquello. A lo mejor estas situaciones, dice la palabra que todas las cosas nos sirven para bien. Quizás este momento de dificultad que esté pasando le ayude, le sirva para esta vez cumplir con la voluntad de Dios de a de veras.
Y como tercer acontecimiento que desafía al creyente a cumplir con la gran comisión, es que atestiguaron los resultados. Y fueron esparcidos, salieron de Jerusalén, les estaban persiguiendo. Era una situación tremenda, hermanos. Esteban fue el primero de una gran gama, de una gran variedad de mártires, hermanos, que fueron muertos a causa de esta persecución. Fueron esparcidos en Jerusalén, pasaron por una situación tan complicada, fue difícil, fue mucho llanto, es cierto, pero eso les ayudó a que realmente se pusieran las pilas, se pusieran a cuentas con Dios, y para que de una vez cumplieran el mensaje, la gran comisión que Jesús les había encomendado, y predicaron ya no solamente a judíos, sino también predicaron a gentiles. El mensaje de Dios se dio a conocer como debió haberse hecho, por las buenas. Hermano, predicaron en gran manera, viajes misioneros, iglesias fueron establecidas. Dios se movía grandemente. La iglesia cristiana estaba expandiéndose, estaba floreciendo de una manera impactante, impresionante. Atestiguaron los resultados. Cuando nosotros cumplimos con la gran comisión, cuando nosotros cumplimos con los mandatos que Dios nos encomienda, atestiguamos, vemos los resultados, vemos, hermanos, y esto es una regla. Somos testigos de que lo que hacemos no es en vano. La palabra es predicada. Así como yo, que estaba hundido en una depresión y en un vacío existencial tremendo, así también hay un joven, hay una joven que también está pasando por lo mismo. ¿Por qué soy tan insensible? ¿Por qué nos hemos vuelto tan terriblemente, tan asquerosamente insensibles? Viendo a aquellos que han estado en nuestra misma situación y no hacemos nada. Hermano, el momento es ahora. El momento es ahora. Ellos fueron esparcidos de Jerusalén, predicaron por todas partes. La iglesia crecía en gran manera, pero lo que quiero dar énfasis, lo que me gustaría, el punto principal del cual quiero hablar, es que había un hombre que se llamaba Saulo. Hechos capítulo 9. Y Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, dice la palabra que Saulo se encontraba yendo hacia Damasco, y iba con un hambre todavía bien intensa para seguir persiguiendo a la iglesia. Y dice la palabra que tuvo un encuentro literalmente con Jesús. Y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él curiosamente planteó una pregunta que él mismo se respondió. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice la palabra que él le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Hermano, lo que más me impresiona es que a través de este catalizador tan difícil, tan duro, la palabra de Dios fue llevada a través de esta situación tan difícil. Uno de los peores hombres en aquella época es llamado por Jesucristo, puesto como apóstol. Una de las personas más influyentes en el cristianismo. Hermanos, nunca tenemos idea de quién puede ser restaurado por completo. No tiene idea si aquel borracho, hundido en orina y en vómito,
Puede ser el día de mañana un evangelista, un predicador puesto para el Señor, para el servicio del Señor. No tiene idea si aquel que se esté a punto de suicidar, Dios tiene planes tremendos para él. Hermanos, tenemos que entender. Hay que salir e ir a ser discípulos. En este día le he hablado de acontecimientos que desafían al creyente a cumplir con la gran comisión. El primero de ellos es recibir un llamado. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos la esperanza para que este mundo lleno de oscuridad vea una luz. Somos la esperanza para que en este mundo podrido, sin sabor, haya sal que nuevamente recobre vida en aquellas personas, en aquellas almas que ya se sienten muertas y vacías. Y Dios nos ha puesto, Jesucristo nos ha puesto, Él nos dijo: hagan discípulos, lleven el mensaje de salvación. Yo ya los bendije, ahora ustedes deben bendecir a las demás personas. El segundo acontecimiento es un catalizador. La muerte de Esteban, la persecución, esto es algo que nos debe enseñar. Y hermanos, la voluntad de Dios se debe cumplir. Y cuando nosotros no la cumplimos, llegan situaciones complicadas a nuestra vida que hacen que nosotros nos salgamos de nuestra zona de confort y nos pongamos las pilas finalmente. Y el tercer acontecimiento es atestiguar los resultados. La palabra de Dios tiene poder, y una vez que la palabra de Dios es predicada, una vez que la palabra de Dios es compartida, vemos la evidencia de que aquel que se quería suicidar ya no se suicida. Vemos la evidencia de que aquellos que se estaban divorciando se unen nuevamente. Vemos la evidencia. Jesucristo cambia vidas. Vemos el ejemplo de Saulo de Tarso, un perseguidor, un fariseo religioso. Pasó a convertirse apóstol, a una de las personas más influyentes en el cristianismo. No tenemos idea de quién tenga un propósito especial. No sabemos a quién Dios haya escogido. Por eso es que nosotros tenemos que cumplir con el mandato de Jesucristo e ir a ser discípulos a toda criatura. Yo no sé por qué prediqué esto. A mí realmente no me consta por qué si usted realmente está cumpliendo con este mandato. Simplemente quiero orar y usted pueda acompañarme. Padre Santo, yo te doy muchas gracias porque estás aquí. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Pero también te pido que nos perdones, porque muchas veces nos hemos olvidado de lo importante. Nos hemos olvidado de que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones si es que no hemos hecho tu voluntad. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad. Señor Jesús, nos duele mucho ver la situación en la que nos encontramos. Nos duele mucho ver que tenemos un familiar enfermo, que tenemos amigos que están demasiado mal. Pero que cada situación difícil que venga a nosotros nos ayude a ser fortalecidos en ti. Ayúdanos, Dios, a cumplir con el mandato que tú nos has encomendado. Ayúdanos, queremos ir a ser discípulos a cada persona que está allá afuera, perdida en el pecado, yendo hacia la condenación eterna. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Bendice a esta iglesia, a este grupo que tú has escogido.
Habla a su corazón. Sigue bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos. Ya tenemos muy entendido. Somos bendecidos para bendecir. Dios le bendiga.